Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial con las noticias más destacadas del ámbito tribunalicio que tuvimos en el transcurso de este día lunes, iniciando también una de las últimas semanas de este mes de noviembre. Y arrancamos el programa con una noticia bastante triste y penosa para el mundo del derecho que se conoció muy temprano en la jornada de este lunes. El fallecimiento del conocido y destacado jurista, abogado del ámbito penal, ex fiscal inclusive de delitos económicos y quien ocupara algunos cargos en la función pública, el abogado José Fernando Casañas Levy, quien perdió la vida a causa de una enfermedad que le aquejaba desde hace ya un par de meses, inclusive un cáncer que lamentablemente terminó por acabar con su vida. El doctor José Fernando Casañas Levy es muy reconocido y fue muy recordado, de hecho, en el transcurso de este día por lo que significó para el mundo de lo que es el ámbito jurídico en nuestro país. No muchas personas logran trascender en este ámbito tan delicado y especial como lo hizo el doctor Casañas Levy, que fue autor además de varios libros sobre derecho penal y destacamos esto también, por supuesto, frecuente colaborador de los medios de comunicación, inclusive aquí en plano judicial y en la media cadena de comunicación. Varias veces hemos recurrido a los conocimientos, amplios conocimientos del doctor Casañas Levy, quien hoy partió entonces de este mundo terrenal a causa de una enfermedad y que sí ocupó inclusive varios cargos. Él fue fiscal de delitos económicos entre 1998 y 2001, también fue director jurídico de la Cámara de Senadores entre 2016 y 2017, llegó a postularse inclusive para ministro de la Corte Suprema de Justicia, pues no llegó al cargo, pero sí es muy reconocido inclusive también por su vocación de docente, un gran catedrático y resalto esto también. Él dejó varias obras principalmente relacionadas al derecho penal y es algo que se valora, por supuesto, porque en cuanto a acervo delictivo y por supuesto obras publicadas en Paraguay, no acostumbramos a tener muchas obras y es algo que sí nos deja como legado el doctor José Fernando Casañas Levy, quien ha fallecido esta mañana a raíz de un cáncer, y varias personas lo despidieron a través de las redes sociales con, en algunos casos, emotivos mensajes. Por ejemplo, lo tenemos ahí al colega Aníbal Saucedo Rodas, que lo define de una manera bastante precisa: se fue un buen paraguayo, haciendo referencia al fallecimiento del doctor Casañas Levy. Otro de los mensajes, por ejemplo, también el propio Colegio de Abogados de Villarrica, que expresó su profundo pesar por el fallecimiento del profesor doctor, destacado profesional y maestro de numerosas generaciones de abogados. Elevamos nuestra plegaria por su eterno descanso, decía también en este mensaje el Colegio de Abogados de Villarrica. Y otro de los mensajes también, por ejemplo, el doctor Rubén Galeano Duarte, que estaba también en el Colegio de Abogados, hablando de un destacado abogado, docente, comunicador y servidor público del alma, recordando también inclusive esto, que el doctor Casañas Levy estuvo en los últimos meses colaborando con los colegas de Ñandutí, que fue de hecho el medio que dio a conocer esta triste noticia. Otro de los mensajes también, el doctor Marcos Con Gallardo: con mucha tristeza recibimos la noticia sobre la temprana pérdida del profesor José Fernando Casañas Levy. Destacó por su fe y por su capacidad como docente, abogado litigante, asesor y funcionario. Nunca se apeó de sus principios y valores. Brille para José la luz perpetua y que en paz descanse, haciendo referencia entonces a la partida del doctor José Fernando Casañas Levy. También la jueza Mesalina Fernández haciendo lo propio, y por supuesto nosotros aquí desde el plano judicial extendemos también las condolencias hacia la familia del doctor José Casañas Levy, quien estuvo también bastante atento con nosotros, la apertura de siempre a compartir ese conocimiento y esa crítica ácida que siempre lo caracterizó en torno a la administración del sistema de justicia aquí en nuestro país. Sin duda alguna nos ha dejado una persona que colaboró y mucho, tanto en el Ministerio Público como en el sistema de justicia del Poder Judicial propiamente. Así que nuevamente reiteramos nuestras condolencias para los familiares del profesor doctor José Fernando Casañas Levy. Y tenemos que hablar también ahora acerca de la nueva investigación contra el senador colorado Erico Galeano. Se dio a conocer
hoy que el Ministerio Público, por disposición del fiscal general, ha iniciado una nueva investigación contra el senador colorado Erico Galeano Segovia, quien ahora va a ser investigado por la venta de su avioneta, que recordemos, en la acusación fiscal se menciona que esa aeronave fue utilizada inclusive por los presuntos líderes narcos Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Enrique Marcet Cabrera, para poder movilizarse por todo el país. La hipótesis que se tiene es que esta avioneta habría sido vendida con el fin de evitar su comiso y que pase por ende a manos del Estado paraguayo. De hecho, recordando un poco también, esta aeronave ya fue vendida en mayo del año 2022, prácticamente un año antes de que se presente la investigación, la imputación, y inicia oficialmente la investigación de manera formal contra el legislador del Partido Colorado, en el caso por el cual inclusive él ya debe afrontar juicio oral y público. Decíamos ya, esto por disposición del fiscal general del Estado, la apertura de esta investigación, que está a cargo de los fiscales Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, quienes ya inclusive se encuentran realizando algunas diligencias tendientes a poder colectar las pruebas y de alguna u otra manera ir definiendo si es que se va a presentar o no una nueva imputación contra el parlamentario Erico Galeano. Entonces, de esta manera ya se abre una nueva causa contra este congresista y se investiga entonces un supuesto lavado de dinero que es en la modalidad de frustración del comiso. Eso es al menos lo que se tiene por ahora. Reitero, esta investigación está a cargo entonces de los fiscales Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero. Y hay que recordar inclusive, ya que estábamos hablando de que se habría frustrado un eventual comiso de esta aeronave, que en febrero de este año el fiscal Silvio Corbetas había allanado a un incidente que presentó el representante de la empresa que ahora es la titular de esta aeronave. Estamos hablando del Grupo Capital S.A., que adquirió esta aeronave nada más y nada menos que 1.000 millones de guaraníes por parte del legislador, más puntualmente de su empresa Alpina S.A. Y queremos compartir con ustedes lo que mencionaba inclusive al momento de que se le corra traslado al fiscal Silvio Corbeta en la resolución que fue plasmada lógicamente por el juzgado de garantías al hacer lugar a este incidente y por ende tener por desistido este pedido de secuestro y eventual comiso. Lógicamente agregamos eso también de esta aeronave, y es que se menciona que esta aeronave, esta avioneta, que pertenecía justamente al citado grupo empresarial de Alpina S.A., ya fue vendida con anterioridad a esta empresa Grupo Capital S.A., decía ya en mayo del año 2022, un año y días prácticamente antes de que se presente la imputación contra Erico Galeano. Y lo que menciona es, se considera pertinente lo solicitado por el recurrente a fin de ¿qué cosa? De evitar lesionar derechos o propiedad de terceros, ya que a la fecha se constata oficialmente que la aeronave fue adquirida por la firma Grupo Capital S.A., incluso en un tiempo anterior, lo que decía la presentación del acta de imputación, como se aclara o como lo aclara el recurrente. En tal sentido, cuando el Ministerio Público solicitó al juzgado de garantías las medidas cautelares reales sobre el señor Erico Galeano Segovia con la imputación fiscal en mayo de 2023, entre las que se cita el secuestro de la aeronave, la cual fue realizada con miras a un eventual comiso, se encontraba en ese momento con un informe de la DINAC por el cual efectivamente se acreditaba la titularidad respecto al bien del señor Erico Galeano y de su firma Alpina, así como otros informes complementarios como los planes de vuelo que nos indicaban cómo se transcribe en la imputación fiscal, hoy día ya acusación, que habría servido entonces para la utilización de miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero investigado en el caso a ultranza, entre otros fundamentos que ameritaron en su momento entonces el pedido de secuestro de la citada aeronave, y que con esta contestación el fiscal Silvio Corbeta entonces desistía del secuestro y eventual comiso de esta aeronave, que hoy día pertenece ya, o en su momento perteneció también a este Grupo Capital. Y
Cambiando también un poco de tema, pero siguiendo con lo del caso de Erico Galeano, el mismo sigue aguardando fijación para el juicio oral y público que se le sigue en el marco de la primera causa, que ya cuenta con una acusación que es justamente el proceso, por supuesto, lavado de dinero y asociación criminal. Ese caso ya tiene un tribunal de sentencia, el Tribunal Especializado en Crimen Organizado, que va a juzgar entonces a Erico Galeano, que aún todavía no ha fijado una fecha, pero que en el transcurso de esta semana probablemente ya tengamos novedades en torno a la fijación y a una convocatoria que lo más probable sea ya para el próximo año. Eso es lo que tiene que ver con el caso de Erico Galeano. Y finalmente, también antes de ir a la pausa, mencionar lo relacionado al caso IPS, porque el juez Humberto Otazú volvió a oponerse al pedido de desestimación que ha hecho el Ministerio Público en torno a esta millonaria denuncia que ha presentado el Instituto de Previsión Social y otras autoridades, inclusive en su momento, y ahora esto queda en manos de la Fiscalía General, que va a tener un plazo de 10 días para poder ratificar el pedido de desestimación o, en lo contrario, cambiar de posición y seguir investigando en esta causa en la cual el Instituto de Previsión Social habría sufrido un perjuicio billonario de 1.6 billones de guaraníes, de acuerdo a esta denuncia que nos detallaban inclusive algunas autoridades de la Dirección Jurídica de la Previsional. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos aquí en Plano Judicial. Segunda parte de Plano Judicial, y tenemos que hablar también acerca del proceso iniciado contra el médico Aurelio Espínola, porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha declarado inadmisible, es decir, no admitió un recurso de casación que ha planteado la defensa de este médico contra el fallo que había ordenado un nuevo juicio oral y público y en consecuencia había anulado, de hecho, previamente su absolución. Él fue acusado por el supuesto homicidio culposo del exdiputado liberal Fernando Nicora, quien había perdido la vida por complicaciones a causa del COVID-19. Esto se dio en la época más dura de la pandemia. Con esto lo que se confirma es el reenvío entonces de la causa para que un nuevo tribunal de sentencia realice un nuevo juzgamiento al acusado. De hecho, ya hay inclusive una convocatoria para el próximo año. El fallo de segunda instancia, cabe recordar, había anulado la absolución de este médico, alegando que la sentencia de primera instancia es arbitraria. La acusación fiscal hacía un relato en torno al padecimiento del exdiputado Fernando Nicora. De hecho, se menciona que el mismo ingresó a la clínica ubicada justamente en la ciudad de Asunción con una fiebre elevada y otros síntomas de COVID-19, pero que por indicación del médico Espínola, el ex legislador quedó internado y recibió tratamientos alternativos pese a la insistencia de su esposa, que se negó justamente el médico a seguir y a realizarle la prueba de COVID porque a su criterio el paciente tenía un cuadro bacteriano. Ante el agravamiento del estado de salud del ex parlamentario, el mismo fue trasladado inclusive a un sanatorio, ingresó el 22 de agosto de ese año 2020 y luego se constató su deceso. Los jueces del Tribunal de Sentencia que habían hecho el primer juzgamiento lo absolvieron teniendo en cuenta fundamentalmente que la Junta Médica había concluido que el tratamiento se ajustaba a las reglas del arte médico y que por ende no había una negligencia que atribuirle a este médico y por lo tanto lo habían absuelto de culpa y pena. Al respecto hablaba también la abogada Paola Villalba, quien cuestionaba inclusive la rapidez con que la Corte Suprema de Justicia no admitió este recurso de casación y mencionaba también lo siguiente. El doctor Espínola era su amigo y le dio una atención inmediata, dándole todos los medicamentos que en ese momento se daban. Porque hasta hoy día no hay un tratamiento específico contra el COVID. En el 2020 y en los primeros 3 meses de la pandemia tampoco había. Entonces se
atacaban los síntomas. Creo que todos recordamos eso, ¿no? Que eran los antifebriles, que eran los antivirales, que eran los antibióticos, que eran los anticoagulantes, etcétera, ¿verdad? Todo ese tratamiento y ese soporte le dio el doctor Aurelio Espínola en su clínica al señor Fernando Nicora. El señor Fernando Nicora posteriormente fue trasladado, luego de permanecer dos días aproximadamente en la clínica privada del doctor Espínola, fue trasladado al Sanatorio de la Costa y allí fallece. Allí se produjo su fallecimiento y en ese lugar siguieron el mismo tratamiento, los mismos medicamentos que le dio el doctor Aurelio Espínola. Sin embargo, extrañamente, la investigación no giró en torno al lugar donde se produjo la muerte del doctor Espínola, ni a los médicos que la atendieron en el momento de su fallecimiento, y se trasladó varios días atrás a ver qué hizo el doctor Aurelio. Esa es una situación que nosotros ya habíamos señalado en el juicio oral, ¿verdad? Que nos parecía muy extraño. Para esta mañana estaba fijado también el inicio del juicio oral y público del exministro del Interior y ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas Senat, Arnaldo Euclides Yucio. No obstante, este juicio, que ya había sido aplazado inclusive en una oportunidad, pasó nuevamente para marzo del próximo año, más puntualmente para el 13 de marzo. Esto se da ante la intervención de un nuevo abogado, el doctor Emilio Fuster, que asume la defensa del doctor Arnaldo Yucio, y también a pedido de la Fiscalía, que había argumentado que no iba a poder presentarse para iniciar el juicio en la fecha. Con esto entonces se vuelve a postergar, esta vez ya para marzo del próximo año, este juicio oral y público para Arnaldo Yucio, que fue acusado por presunto cohecho pasivo agravado por su presunta conexión con el supuesto narco brasileño Marcos Vinicius Espínola Marqués de Padua, en el marco de una causa en la cual en la acusación se menciona que el mismo se dejó prometer inclusive y había recibido algunas cuestiones por parte de este presunto narco, que tenía la intención de ser proveedor del Estado cuando estaba justamente en el Ministerio del Interior, Arnaldo Euclides Yucio, y en ese sentido se menciona que el mismo inclusive utilizó una camioneta que fue facilitada por este presunto narco brasileño durante un viaje familiar en el Brasil. En ese sentido, el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, que representó también al doctor Arnaldo Yucio, hacía una fuerte crítica en torno a que no se llegó a recibir ningún tipo de beneficio o ninguna licitación respecto a Marcos Vinicius, y que por ende no correspondía a este proceso penal. Lo cierto y lo concreto es que ya esto está en estado de juicio oral y público, está ya fijado para el 13 de marzo del próximo año, y el Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos que lo va a juzgar está a cargo de la jueza Adriana Planás. Reiteramos, el 3 de marzo entonces la nueva convocatoria para este juicio oral y público. Y cambiamos de tema para hablar acerca de la condena ya que se está ejecutando inclusive contra la exministra de la CERN y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Aníbal Benítez. Estamos hablando de la exministra de la CEN, Gladys Cardoso, ya mencionada inclusive también al exdirector de la UOC, que estuvo cuando ella estaba en el cargo, porque estas dos personas habían sido condenadas a 2 años de cárcel con el beneficio de la suspensión por un sonado caso de un perjuicio patrimonial de más de 2.482 millones de guaraníes que se habría ocasionado a través de la compra por contratación directa de víveres para 3 departamentos en el Chaco en el año 2012, cuando se declaró la emergencia nacional en aquel año, en ese territorio al menos, se declaró el estado de emergencia. Entonces ellos habían sido condenados, pero con el beneficio de la suspensión. ¿Qué ocurre? Ellos van a tener que cumplir, como una de las medidas de este beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena, un trabajo comunitario, y esto lo van a tener que hacer ambos por el periodo de 3 años, que es justamente el tiempo establecido como el de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena de 2 años de cárcel para Gladys Cardoso y también para Aníbal Benítez. En el hospital psiquiátrico, una vez al mes, van a tener que ir desde el mes de diciembre para cumplir entonces con este trabajo comunitario. Ellos van a tener que brindar este servicio por todo el tiempo que dure este periodo de prueba, que ya dije es de 3 años, y tienen que presentar inclusive una constancia mensual de este cumplimiento
Y, por supuesto, esto al momento de la comparecencia ante la Secretaría del Juzgado a cargo de la jueza María Lidia Wider, bajo apercibimiento inclusive de que en caso de que ellos incumplan esta decisión, esta disposición, se le va a dejar sin efecto, se va a revocar ese beneficio de la suspensión de la condena con la cual gozan estas dos personas entonces que fueron condenadas en un conocido caso de corrupción pública que dejó un perjuicio patrimonial de más de 2.400 millones de guaraníes. El juicio oral y público que sí pudo iniciar hoy es el juicio por supuesta producción de documentos no auténticos que afronta el presunto líder narco Miguel Celular Servín en un sonado caso en el cual se le atribuye haber falsificado título universitario para poder obtener la matrícula y jurar inclusive como abogado ante la Corte Suprema de Justicia. Este juicio oral y público ya inició esta mañana ante el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate Pastor. El abogado Chen Kuo representa a este acusado. Por el lado del Ministerio Público está la fiscal Natalia Silva, quien sostiene la acusación. De hecho, ella solicitó inclusive que se vuelva a acumular esta causa con la de Hugo Antonio Muesa Huespe, que es el secretario o persona vinculada inclusive a Miguel Celular Servín, que es conocido también por el proceso de la mega carga de cocaína incautada en carbón vegetal en el puerto Terpor de Villeta en octubre del año 2020. Este juicio oral ya iniciado, reitero, el tribunal rechazó inclusive los incidentes por parte de la defensa que pidió, por un lado, que se declare la prescripción de la causa, alegando que esto ya inclusive inició en el año 2013 y que debe declararse la prescripción. No lo entendió así el tribunal. También se solicitó inclusive la exclusión de prácticamente todas las pruebas del Ministerio Público, algo que tampoco se hizo lugar, pero bueno, el abogado Chen Kuo explicaba los detalles acerca del inicio de este juicio oral que va a seguir el jueves. Bueno, el juicio empezó con unos incidentes de parte de Fiscalía y de mi parte también como defensa. La Fiscalía solicitó que se acumule otra vez digo, porque en el juzgado de garantías ya se habían separado a las dos personas, porque son dos acusados. Y ahora la Fiscalía pide que se haga todo junto, ¿verdad? Por economía procesal, entiendo todo. Entonces, yo no puse resistencia en ese sentido. Todo lo resuelto en juzgado de garantía se puede revisar en tribunal de sentencia. Eso, desde que inició el sistema hasta ahora es así, ¿verdad? De mi parte, planteé dos incidentes. Uno es exclusión probatoria, porque todas las pruebas son fotocopias. Papel, pruebas documentales, son todas fotocopias, no hay nada original. Que no tiene validez como prueba, entonces. Yo creo que, bueno, dice el tribunal que ellos son los que van a valorar. Está bien, me rechazó, está bien. Tuve que hacer esa acotación sí o sí, ¿verdad? Como incidente para dejar constancia. La Fiscalía sostiene que tu cliente utilizó una documentación falsa para acceder a su matrícula de abogado. En torno a eso, ¿tiene alguna postura la defensa? Bueno, sobre cuestión de fondo, mi cliente reconoce, sí, cierto, él no pasó por la facultad. Ahora bien, seamos sinceros, como buen paraguayo. El título es falso, la firma del rector es falsa, la firma de decano es falsa, su certificado de estudio es falso, la persona que firmó falso. Ajá. Eso no investigó. ¿Por qué? ¿Acaso es para proteger a algunas personas? Bueno, y hay que mencionar también que la fiscal Natalia Silva se ha ratificado en la acusación y por ese lado también tenemos que comentar que lo que refiere el Ministerio Público en ese requerimiento conclusivo tiene que ver con que tanto el MEC como la UNISAL, que es la Universidad de San Lorenzo, que ambas instituciones han informado que no cuentan con el legajo académico, digamos, de Miguel Ángel Servín. Eso quiere decir, por supuesto, que él no cursó la carrera de Derecho en esta institución, pero que pese a ello, en el 2017 él presentó un título de abogado y logró jurar nada más y nada menos que ante la Corte Suprema de Justicia. Un caso parecido, hasta si se quiere,
con el del senador colorado Hernán David Rivas, quien incluso integró el jurado de enjuiciamiento de magistrados y sobre quien actualmente pesa un proceso que está con sobreseimiento provisional. Y con esta información tenemos que cerrar esta edición de Plano Judicial, agradeciendo por supuesto la preferencia, que tengan buen resto de jornada y será hasta mañana.